mal manejo, la mala higiene, en la transmisión del ser humano hacia las plantas. No se da cuenta y a veces una persona deja las bandejas con plantines en el suelo, se contaminan y cuando va a hacer los trasplantes de los plantines mete puros hongos, bacterias al sistema. Si no se van a hacer asesorar, por lo menos háganse capacitar porque también he visto muchos proyectos donde gente invirtió miles de dólares. Nunca se les ocurrió que tenían que aprender cómo se hace bien eso. Si no entendemos la dinámica de qué es lo que estamos haciendo, si no sabemos de la planta, si no sabemos de calidades, si no tenemos costos y la parte de negocio, de agronegocio como tal, clara. Y aquí empezamos. Hola, hola, queridos bioproductores, bienvenidos a Agrobiota Podcast. Un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, saberes ancestrales, técnicas y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora de bioinsumos, productora agrícola y una eterna enamorada de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy particular y que a veces por desconocimiento no entendamos qué es lo que está sucediendo. Estoy hablando de hidroponía, una de las prácticas de agricultura que podemos establecer en espacios reducidos, ahorrando agua y que tiene muchísimos beneficios y que en esa oportunidad vamos a hablar con el ingeniero Matías González, donde nos va a explicar precisamente todas esas condiciones y beneficios de la agricultura y cómo poder traer todos esos beneficios para que nuestros proyectos por fin sean rentables, sostenibles y equitables. Ingeniero Matías, bienvenido a Agrobiota Podcast. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá compartiendo este momento con toda la comunidad y con vos. Gracias, gracias, ingeniero. Fíjese que, bueno, encontramos al ingeniero Matías con unos reels que, bueno, ya saben que nos gusta surfear en este tema de agricultura y estamos aprendiendo continuamente y de hecho nosotros mismos hemos hecho hidroponía. Pero para entrar al tema, ingeniero Matías, para la comunidad, ¿qué es hidroponía y cuáles son esas ventajas? Bueno, la hidroponía en definitiva es una forma de cultivo que es eh, por un lado diferente a la tradicional y por el otro lado bastante similar, porque en realidad la diferencia más grande que tiene es que no ocupamos suelo para hacer crecer como fuente de minerales para la planta, sino que utilizamos una solución nutritiva, que en definitiva es algo muy similar a lo que ocurre en suelo, porque en suelo hay minerales que están disueltos en el agua, que puede ser de lluvia, de riego, etcétera, que la planta toma. Lo que pasa es que en hidroponía, una de las cuestiones que la hace que en parte te dé la posibilidad de tener más producción, ser más productiva, es que uno mantiene un balance muy equilibrado de los nutrientes para la especie que se esté cultivando. Que en suelo muchas veces se puede hacer, pero otras veces no tanto, dependiendo del tipo de suelo, el sistema de riego y fertirriego, porque hay muchos matices, pero en definitiva, una gran ventaja que tiene la hidroponía respecto de lo que es lo tradicional es eso. Y por otra parte, que también tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene muchas aristas, ¿no? Pero de las más importantes y tiene que ver con tu formación como microbióloga, eh, por un lado, la ventaja que tiene es que uno puede inocular el sistema con microorganismos benéficos, ¿tá? Eh, y por el otro lado, al no usar suelo, nos liberamos de microorganismos patógenos para las plantas, o sea que le pueden afectar negativamente a las plantas, y también nos liberamos de el combate de malezas, porque no tenemos suelo, entonces no hay semillas que combatir de maleza. También muchas plagas quedan por fuera, aunque después todo depende mucho del buen manejo. Sin embargo, las desventajas microbiológicas de todas maneras que tiene es que es un sistema que si uno no le está insertando los microorganismos, es un medio prácticamente inerte con poco buffer de defensa, entonces la planta también está más expuesta a veces. Entonces, ante un estrés ambiental o lo que sea, por ahí se puede enfermar también más fácil. Claro. Pero bueno, eso es un poco una diferencia de las grandes que tiene y que en cuanto a la parte nutricional explica mucho
la capacidad que tienen producir más cantidad de vegetales al año que en una misma superficie en suelo. Sí, y creo que es uno de los más grandes, beneficios que podemos encontrar en comparación cuando trabajamos con agricultura, digamos que en suelo, que es uno de los retos, porque no todos los productores o no todos tenemos la capacidad de tener tierra, sino que, pues, dependemos de un espacio, de una área para poder trabajar estos temas de producción. Y esto es una alternativa, cuando nosotros empezamos a verlo y a trabajarlo, una alternativa, por ejemplo, para tenerlo en casa. Digamos que si no se tiene una condición de plantas, que también lo puedes hacer en materias con suelo y demás, pero presenta un beneficio en cuanto a niveles de puedo organizar plantas sobre plantas, hacer pirámides, puedo utilizar trabajo de este tipo. Y además de eso, uno de los beneficios que a mí me parecen más importantes, ingeniero Matías, es el hecho de el uso de agua, uno de los recursos más importantes y que nos culpan a la mayoría de productores agrícolas por el mal manejo que tenemos de este recurso importante que es el agua, pero además de eso, porque muchas veces esos es a estas alturas del partido es un factor súper limitante para estos proyectos. Y el hecho de que haya recirculación de agua nos permite reducir una cantidad enorme de este recurso y hacerlo de verdad de manera más sostenible. Ese es el aspecto sostenible que podemos Sí, trabajar allí. el impacto que tiene la hidroponía, cuando la mirás desde ese punto de vista del consumo de agua, es importantísimo. A mí me llaman muchas veces para proyectos en regiones donde está habiendo problemas graves de agua, y igualmente necesitan producir, y claro, la hidroponía llega como una gran alternativa. Si bien se puede cultivar, y se cultiva de hecho en todo tipo de regiones, e inclusive en las que abunda el agua, en donde no abunda realmente es una alternativa muy importante. Ni hablar en desiertos también, que además tienen la infertilidad de un suelo pobre. Entonces, cuando conjugas esas cuestiones, pero sí, el tema del agua depende mucho del tipo de cultivo, pero en el caso de hortalizas de hoja, que es donde yo más trabajo, si bien varía de región en región, condiciones climáticas y demás, podemos estar hablando de que comparativamente con suelo consumís un 20%, un 15% de lo que en suelo se necesita de agua. O sea, si vos consumís 1.000.000 de litros en suelo para una cierta superficie, acá vas a estar consumiendo 200.000 litros. Entonces son 5 veces menos o 6 veces menos, y es mucho, sobre todo por el impacto ambiental y bueno, y también impacta en los costos de los productores también, etcétera, ¿no? Y al ser recirculante, la verdad que se hace un manejo muy adecuado respecto de lo que es lo residual, porque en suelo muchas veces ocurre, sobre todo el suelo que utiliza fertilizante, fertirriego con fertilizante, muchas veces ocurre que es muy difícil eh, lograr que no haya percolación a capas profundas, por ejemplo, de nitratos y otros nutrientes que van a contaminar aguas que están en profundidad. En cambio, en este caso de hidroponía está todo cerrado el circuito, cae un tanque y cada cierto tiempo lo que se hace es renovar la solución nutritiva. O sea, si te sobran unos miles de litros, que son poca cantidad en general, se lo usa para regar otro tipo de plantas, al suelo y demás, pero no producís una contaminación de ningún tipo, ¿eh? Eso se puede totalmente manejar y de hecho se hace. Es re interesante desde esos puntos de vista y bueno, hay muchas más aristas todavía. Claro, y tener en cuenta cuál es el manejo adecuado y responsable de esos residuos, por decirlo de alguna manera, de esa agua cuando queremos hacer un cambio. Porque finalmente lo que su merced querido nos decía hace un segundo es el hecho de, claro, la presencia de microbiología cuando no hay un equilibrio que también está ahí porque es una sustancia que es altamente nutritiva, va a haber microbiología ambiental que va a llegar allí y si las condiciones no están, pues se eleva esa población y cuando no hay una competencia
por parte de otra microbiología, que es lo que encontramos en suelo, por ejemplo, desbalanceado también, dependiendo del manejo que tengamos. Entonces, precisamente pasa lo mismo, y es que hay un desbalance y podemos tener allí esa consecuencia, pero por eso es importante tener claridad de cómo lo trabajamos. Y, ingeniero, hay una cosa importante y es que cuando se habla de hidroponía también se habla del hecho de reducción de uso de fertilizante, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con esa óptica, ¿verdad? Porque igual hay que estar adicionando como solución nutritiva, hay que estar adicionando a esa solución. ¿Cómo lo ve en este caso, ingeniero, esa condición? Mira, yo te puedo hablar de la parte de hidroponía porque la verdad que no conozco mucho de lo que es el uso de fertilizantes en sistemas en suelo, porque la verdad que sí a campo extensivo, en la época que yo asesoraba a campo, pero estamos hablando de cientos de hectáreas o miles de hectáreas de soja, maíz, etcétera. La verdad que ahí el control de la fertilización no es bueno para nada. Después los sistemas intensivos de hortaliza, que es por fertirriego, es más controlado. Sin embargo, por mi experiencia de ver tanta cantidad de productores que hacen las cosas tipo receta, que como que no son pensadas, como que no son realmente estudiadas, es muy probable que en suelo haya mucha de esta cuestión de mal manejo, ¿no? De los fertilizantes. Ahora sí conozco mucho de la parte de hidroponía. En la parte de hidroponía, un poco siguiendo con lo que dije antes, uno hace una solución nutritiva a la cual le va reponiendo los nutrientes que la planta va tomando. ¿M? Entonces, todo lo que va uno poniendo en el tanque de solución nutritiva, la planta lo va transformando en materia vegetal. Y lo que no toma, hay una porción que no toma, es cada ciertos meses, y eso depende mucho de la calidad del agua, porque más calidad de agua te permite estar más tiempo con la misma solución nutritiva y viceversa. Uno hace un recambio de la solución nutritiva. Y en ese recambio uno puede totalmente gestionar el uso de esa solución nutritiva de descarte que se llama, porque puede totalmente planificar qué va a regar, si quiere regar un campo de pasto, plantas, árboles, lo que sea. Es muy poco el volumen que se utiliza. Imagínense que para producciones de, supongamos, 5.000 metros cuadrados o 1 hectárea, quizás cada 3 o 4 meses volcás a la superficie que vos la podés planificar también, quizás unos 5.000 o 6.000 o 7.000 o hasta 10.000 litros de solución nutritiva, que pareciera un número grande, en realidad es muy poco volumen para lo que en 4 meses se consumió de agua en realidad en ese sistema y de nutrientes, ¿tá? Y además en una carga de salinidad bajísima, porque no es que se tiran nutrientes concentrados y que saliniza el suelo, no, para nada. A veces la solución nutritiva, muchas veces en realidad, tiene una salinidad más baja que un agua común de pozo, por ejemplo. Entonces, es interesante analizarlo desde ese punto de vista. Yo para mí, en general, esa parte se trabaja muy bien, salvo en los cultivos de fruto, porque en los cultivos de fruto es otro el manejo, no son sistemas recirculantes. Muchas veces el productor no hace un buen manejo y los drenajes caen al suelo, no se controlan. Hay algunos productores que trabajan mejor, los canalizan, le dan un uso. Yo he conocido lugares que, es más, han preparado canchas de fútbol para regar con esos drenajes y entonces así no generar un impacto ambiental negativo, por ejemplo. Pero también hay otros productores que no lo hacen. Yo lo que me he dado cuenta en todos estos años de trabajo es que al final depende mucho todo de la voluntad que tenga el productor de hacer un buen manejo o un mal manejo. Porque hay veces que hay desconocimiento y una ignorancia respecto de lo que se puede hacer. Y bueno, ahí ya es más difícil porque la persona no sabe que hay alternativas más adecuadas. Pero después hay otros productores que sí conocen y de todas maneras eligen hacer un mal manejo, por ejemplo. Y eso ocurre tanto en suelo como en hidroponía y como en cualquier otro ámbito de la vida. Entonces, depende mucho al final de la voluntad del productor, de qué tanto se quiere involucrar en tener un impacto ambiental positivo y demás. Ahora, la hidroponía te permite controlar mucho todos los efluentes y demás. Así que eso es re interesante.
Sí, creo que esto que su merced querido está mencionando tiene relevancia, ¿no? Porque es entender cuáles son esas dinámicas y que no es tan cierto eso que oímos por ahí, sino ver que detrás de cualquier tipo de agricultura que nosotros decidamos hacer, que somos libres pensadores y podemos decidir lo que queramos, también es cierto que es importante conocer cuáles son los pros, los contras, cuáles son las condiciones y que debemos tener un conocimiento relacionado con cada técnica que queremos establecer, porque está pensada desde un principio de unos, manejos específicos y que busca beneficiar una actividad o una falencia o digamos que de repente un factor que estaba determinado para no poderse producir y que en definitiva, cuando empezamos a pensar en esas características que deberíamos tener en cuenta, debemos tener en ese conocimiento, ¿verdad? Y hablábamos hace un segundo, ingeniero Matías, que su merced desde el 2015 está asesorando personas y proyectos hidropónicos, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es empezar a trabajar, por ejemplo, con todas estas dinámicas para productores que tienen un conocimiento, por ejemplo, de la agricultura convencional, como suele llamarse? ¿Y cuál es la diferencia en esas distintas regiones y en esos cultivos de valor? Para un productor que ya está acostumbrado a manejar cultivos, tiene sus ventajas de conocer de manejo del cultivo, conocer la planta, darse cuenta cuando la planta le está faltando algo, conocer de plagas, conocer de enfermedades. Y sí, la desventaja que por ahí puede ocurrir es que tienen también una forma de trabajar que a veces puede ser un obstáculo para que incorporen una tecnología diferente, porque acá es más preciso todo, hace falta más controles periódicos, tener ajustado el sistema y siempre estar midiendo para que no se salga de los rangos de trabajo. Pero en sí hay un ABC, por así decirlo, en la hidroponía que es totalmente aprendible y que es muy importante darle su lugar porque al final funda las bases de lo que a futuro vas a ver realizado y que es la capacitación en el tema. No es tan complejo, como vuelvo a repetir, pero hay temas muy importantes, como por ejemplo la buena obtención de un plantín saludable, fitosanitariamente en buenas condiciones. Es desde donde va a partir el productor. Muchas veces eso depende del productor. Hay productores que trabajan muy bien, producen plantines muy bien, y hay otros que muy mal. Y entonces, al final es, aprender a hacer eso bien. Después tenés la parte de, la calidad del agua, uno de los factores fundamentales. La calidad del agua es un factor limitante, requiere buena calidad de agua la hidroponía, ya con una calidad intermedia no sirve. Entonces, o sea, una calidad intermedia que se podría usar en suelo, en hidroponía no se puede. Entonces hay que tratarla, ya significa una inversión extra. Se puede usar, ¿Qué es pero una calidad intermedia, ingeniero Matías? y se analizan muchos factores, pero ya la conductividad eléctrica es una limitante muy fuerte. Más de 1000 microsiemens o un decisiemens, un milisiemens haría, ya no te conviene usar esa agua para hidroponía porque te limita mucho la absorción de nutrientes de la planta. Te convendría o buscar otra fuente o mejorar esa agua con filtros de ósmosis inversa que se usan mucho en los proyectos para que te quede un agua más pura a la cual vos le puedas adicionar nutrientes. ¿Tá? Eso es la base. Yo me canso de ver productores que se largaron a hacer hidroponía comercial y ni siquiera tuvieron en cuenta la calidad del agua. Y hace a lo mejor 10 años que producen y producen muy por debajo de sus posibilidades y solamente por desconocer la calidad del agua. Recién vengo de Colombia y allí justamente el productor estaba sin conocer su calidad de agua y sin conocer lo que le estaba dando de comer a las plantas, la nutrición. E imagínate, hicimos un cambio tremendo, hicimos un análisis de agua, en base a eso hicimos una formulación nutritiva, empezamos a regar con eso. A los 2 días ya se notaba el color de las plantas, la diferencia. Después tenemos el tema variedades, es muy importante una variedad adecuada, pero bueno, el productor que ya conoce de eso muchas veces
sabe que eso es importante, otras veces no, porque otras veces va y compra semilla más barata, y al final no es la mejor quizás. Después, otro de los temas muy importantes es que la estructura de los invernáculos, los invernaderos, esté bien diseñada para la región de acuerdo al clima, porque muchas veces se peca, pero esto es lo más común de ver. Allá en Colombia igual me tocó ver muy buenos invernaderos de madera y de metal, pero buenos en general. Pero se peca mucho en eso y por abaratar costos se hacen invernaderos que no son adecuados. Y una vez que uno construyó el invernadero, modificarlo es muy complicado y es una inversión grande. Entonces son eso, plantín de calidad, solución nutritiva de calidad y adecuada a la calidad del agua y una buena estructura invernadero. Y lo más importante de todo, el manejo. O sea, quienes están involucrados en las tareas que hagan los manejos adecuados dentro del cultivo. Y ahí tenés un montón de cosas, manejo climático, manejo de la solución nutritiva, monitoreo, a partir del cual vos te basas para tomar decisiones. Pero al final no es nada raro, pero sí requiere como cualquier negocio de todas maneras, ¿no? Entender dónde están las claves y hacerlo bien. Lo cual, si uno se pone un restaurante, de todas maneras tiene que aprender ciertas claves de ese negocio. Acá es lo mismo. Y no son tantas, pero yo siempre recomiendo, gente, si no se van a hacer asesorar, por lo menos háganse capacitar, porque también he visto muchos proyectos donde gente invirtió miles de dólares y nunca se les ocurrió que tenían que aprender cómo se hace bien eso. Y es plata tirada. Muchas veces, detrás de las frustraciones de no poder producir, se terminan cerrando esos invernaderos. Otros, bueno, siguen intentando hasta que de alguna manera salen a flote, pero aunque parezca increíble, se da mucho eso, y se da más esos casos quizá que los casos que salen a buscar asesoramiento. Es muy Y raro. creo que es uno de los dolores que tenemos en este sector, en el sector agrícola, porque está bien, querer hacer las cosas a nuestra manera y entender cuál es la dinámica, pero es mucho más rápido, más económico y mucho más efectivo el hecho de apoyarte en alguien que ya ha recorrido un camino y que tiene una ventaja competitiva o una ventaja injusta cuando se sabe cómo manejar y tener desde la experiencia todos esos aspectos. El hecho de no notar, por ejemplo, que en el invernadero hay una humedad relativa muy alta que hace que se intensifique la presencia de hongos en los cultivos, sobre todo de hojas, es uno de los retos. Ahora, si son plantas un poco más complejas, como tomates y todo lo demás, bueno, ya les da gripa con verlas. Entonces, Es tremendo lo que se sí, sí, sí. No, y yo por ahí me cuesta creer que haya gente que invirtió, por ejemplo, $100.000 en un proyecto y que de repente no se dé cuenta que pagando una asesoría corrige los problemas de base y eso le queda corregido de por vida para el sistema. Y pasa de producir a un 30, un 40% al 95 o 90% de las posibilidades que tiene el sistema en poco tiempo. Y uno así, pero lamentablemente yo veo que hay mucha gente que no está dispuesta a invertir en asesoría. A mí me causa un poco de pena y otro poco de risa en el buen sentido de decir, ¿cómo puede ser que la persona invirtió tanto dinero y ni siquiera tiene ¿cómo se dice? Eh, la voluntad de, por lo menos dejarse ayudar o, ¿me entendés? Y bueno, qué sé yo, cada uno hace lo que aquí voy a ser de abogada del diablo, María. Ah, aquí voy a ser de abogada del diablo, ¿por qué? Porque es que resulta que cuando nosotros, como productores agrícolas, buscamos en algún momento alguna asesoría, también nos encontramos que hay personas que no tienen, exacto, que no tienen experiencia en un proceso y que escogemos la recomendación de repente más económica, porque resulta que este me cobra menos de esto y bueno, si, si a uno le parece, será la más económica. ah, exacto. Si a uno le parece que la asesoría o el conocimiento o experiencia de alguien le parece muy costoso, que siga probando con la ignorancia o con la incompetencia
y vemos cuáles son los resultados. Siempre vamos a estar en desventaja en esa condición. Pero también es importante que sepamos que las personas que están allí detrás de esa asesoría realmente tengan experiencia, realmente sepan de qué están hablando, que no se improvise el tema, porque ahora como a estas alturas del partido donde entramos a GPT y le decimos qué debemos hacer sin tener todo el contexto. Hoy creo que es un error tremendo buscar soluciones de ese tipo y lo he escuchado, eso de ir a buscar soluciones a ChatGPT o que al final es un ChatGPT, por lo que entiendo que hace es buscar diferentes respuestas de ese tema y te pasa como un resumen, o sea, quedas más extraviado del En el mejor de los casos. el sí. Y, y es cierto lo que vos decís de ese tema. Una de las falencias que tiene la hidroponía hoy en día es que no hay muchos asesores que hagan bien su trabajo. No hay muchos y después de los que hay, no hay muchos que lo hagan bien al trabajo. Y lo he visto en varios países, acá en Argentina, en Chile, bueno, en Uruguay, en Colombia, en Perú, en muchos países. Es más, en todo el mundo te diría, hay muy pocos asesores en hidroponía en específico. Y sí hay bastantes que, digamos, que van a tomar ese tipo de trabajos y no dan la talla, por así decirlo, y al final el productor les paga, las cuestiones no se resuelven y es entendible que ese productor quede como con esa mala experiencia y ya después esté reticente a seguir probando con otros asesores. Pero Exactamente. bueno, eso sí, es una realidad Pero lamentable, pero bueno. es importante tener criterio cuando seleccionamos esa asesoría, pero también si vamos a GPT tiene que la inteligencia artificial, a mí me gusta el hecho de poder poder buscar mucha más información a más alta velocidad, pero ¿cuál es el tema? El tema es que se debe tener un criterio supermercado cuando a mí, eh, el juguete o la máquina me devuelve la respuesta. Exactamente, si lo que me está diciendo realmente tiene sentido, si no, y para eso necesito, digamos que conceptos básicos para poder tener y tomar decisiones. Y hablando de decisiones, ingeniero Matías, una de las cosas importantes es hablar de nutrición, ¿no? Y cuando hablamos de nutrición en este aspecto, uno de los retos que más se presenta es ese equilibrio nutricional en estos tipos de cultivo, pues porque ya no tenemos suelo, ¿no? Ya no tenemos un sustrato y un sustrato vivo, que es una de las dolencias que se tiene en este sistema de producción. ¿Cómo se puede trabajar esa parte? Esa parte es bastante simple, por suerte, porque al final lo que hacemos es mantener un pH ajustado en un rango de valores en el cual la especie que se esté cultivando se adecua mejor. Y lo otro es una conductividad eléctrica, que lo que es sería una medida indirecta de la nutrición, ¿tá? Porque la conductividad eléctrica al final lo que te dice es un valor de conductancia eléctrica que tiene el líquido que aumenta a medida que más elementos, aniones, cationes tiene disuelto. Entonces, es una medida que nosotros los hidroponistas tomamos para decir, bueno, estamos bien con la cantidad de nutrientes que le estamos aportando a la planta, o estamos por debajo, o estamos pasados. Y se manejan rangos, muchas veces de acuerdo también a la época del año, si hace calor, si hace frío, se varía un poco eso, pero al final es por estaciones en todo caso y se controla con aparatos de muy fácil utilización. Creo que por acá tengo justo acá a mano, de casualidad, estos aparatitos. Por ejemplo, seguramente lo conozcan algunos, esto es un pHímetro, por ejemplo, que es Sí. con lo que uno mide el tanque donde está la solución nutritiva. Y si, por ejemplo, el pH aumentó, que suele suceder con aguas que tienen bicarbonatos, lo que uno hace es corregir con ácido diluido. Y este otro es el que mide la conductividad eléctrica que le decía, que te da la nutrición, te da un valor acá de conductividad eléctrica y de acuerdo a lo que te dice, vos tenés que agregar agua o más nutrientes porque ya sabes en qué rango la planta trabaja mejor. Y nada, es bastante, pero muy simple. Yo fui hace unos días allá a Colombia
hicimos la formulación nutritiva y se las enseñé a usar en el día a las personas y ya la están usando por sí mismos, ¿tá? O sea, así de simple es el manejo, no es para nada engorroso. Un momento, perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven nuestros contenidos y los episodios no están suscritos. Y esto de verdad nos ayuda a llegar a muchas más personas, ya que podamos seguir trayendo invitados que nos comparten su experiencia y sus conocimientos con muchísima generosidad. Así que por favor suscríbete y ya después de que hayas hecho esto, nos vemos nuevamente en el episodio. Así que eso. Sí, son ese manejo de juguetes, como yo suelo llamarlos, de cómo se entiende esta dinámica de estos cultivos, pero claro, está detrás todo el conocimiento que tienes que tener porque esta es una parte. Solamente la lectura te va a indicar algo, pero la interpretación, cómo trabajarlo, cuáles son los ajustes que debes hacer y todo lo demás, pues tiene sus ires y venires. Y creo que este es uno de los factores por los cuales malinterpretamos la hidroponía como una cosa que es supremamente sencilla, porque yo solamente tengo que cumplir parámetros, pero resulta que no entiendo qué es lo que pasa. Uno de estos ejemplos, ingeniero, es lo que me lleva a la siguiente pregunta, y es el hecho de que cuando nosotros hablamos desde el punto de vista nutricional, partimos del hecho de que si una planta está bien nutrida, tiene menor posibilidad de ataques, entre comillas, de plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces, porque partimos del principio de trofobiosis, que lo que nos dice es que la planta cuando está en un equilibrio nutricional, pues simplemente es menos propensa a que esté bajo estas condiciones de enfermedad, de plagas o enfermedades, llámese insectos o bacterias o hongos o incluso virus, que eso es otra temática, ¿verdad? Tal cual. Pero el punto está, y entonces, ¿por qué si nosotros estamos equilibrando esa nutrición y se supone que la hidroponía va hacia ese punto, por qué tenemos ataques de plagas y enfermedades? Y porque vos mismo lo nombraste al comienzo, hay un desbalance en algún lugar y hay que detectarlo. Cada caso es particular porque un invernadero puede tener enfermedades porque la planta se estresó y no necesariamente tuvo un problema nutricional, pero sí tuvo un golpe de calor extremo, un corte de riego. La planta se estresó y automáticamente el riesgo de que una enfermedad la afecte aumenta. Lo mismo que las plagas. También puede ser por un desbalance nutricional y también que se da en casos como que en gran cantidad es el mal manejo, la mala higiene, el, la transmisión del ser humano hacia las plantas. No se da cuenta y a veces una persona deja las bandejas con plantines en el suelo, se contaminan y cuando va a hacer los trasplantes de los plantines mete puros hongos, bacterias al sistema. Otras veces está haciendo trabajos con las manos sucias en otro lado y después va y se pone a trasplantar plantas o a tocarlas, lo que sea. Hay muchas cosas y a veces te puede pasar que el pH se te fue para abajo, las raíces se quemaron un poquito y ya por ahí ingresa un, un microorganismo porque la planta, además de estar estresada, ya tiene una vía de entrada del microorganismo. O sea, cada caso hay que analizarlo en particular, no es como que hay una generalidad, pero ese triángulo de la enfermedad se tiene que cumplir para que se dé la enfermedad. Si vos tenés la planta sana, es muy difícil que la planta se enferme. Y si se enferma, revisa qué del triángulo de la enfermedad está fallando, porque está entrando por ahí. Mm, Y una de las cosas, esto es candela pura. Aquí vamos entrando un poco más en el asunto, ingeniero. Y fíjese que cuando empezamos a hablar de nutrientes, empezamos a hablar de bioinsumos, que ahora es lo que estamos en boga y lo que estamos trabajando, y es uno de los principios que vamos haciendo, ¿no? Su merced querido ha trabajado ya con bioinsumos dentro de estos ecosistemas de hidroponía. Con muchos, sí. Sí, actualmente trabajo. Mi base de manejo general es con bioinsumos para prevenir enfermedades, principalmente. También para prevenir algunas plagas. Y después, como último recurso, siempre queda el químico. O sea, al revés de lo que se hace generalmente, que el productor
normalmente lo que hace es recurrir al químico de primera. Entonces, nosotros usamos, por ejemplo, tricodermas, tanto para la solución nutritiva como para aplicaciones foliares, Bacillus subtilis también para generalmente yo uso o uno o el otro, no, a eso no los mezclo. Mm, Allá en Colombia, por ejemplo, estamos usando Streptomyces también, anda muy bien para la parte radicular. sí. En el caso de la parte de prevención de plagas, usamos Bacillus thuringiensis, usamos Metarrhizium, Beauveria. Acá se consigue en Argentina ahora, en otros países no, pero hay lugares que sí se consigue. Y cada vez que sale algún producto biológico, por lo menos de mi parte, siempre intento incorporarlo, probarlo, a ver cómo anda. Y por supuesto, estas cosas tienen que tener una estrategia de uso que es aplicaciones semanales y de esa manera el sistema se mantiene como bien inoculado, bien protegido. Pero bueno, muchas veces pasa que el productor, bueno, mira, me ha pasado casos de que me dicen, che, Mati, vos sabés que me apareció oidio y bueno, lo primero que le pregunto, ¿qué hiciste diferente esta semana? Pues generalmente ahí está la respuesta. Me dice: "No, pues, ¿sabe que me hiciste acordar, dejé de aplicar tricoderma, estaba aplicando tricoderma y como no tenía nada, la planta nunca tenía nada, dije: no lo aplico más". Claro, y justamente no estaba teniendo problemas de hongo porque estaba aplicando la tricoderma. Y la dejó de aplicar y apareció. Por eso son sistemas igual, como no son de suelo y demás, tienen esa sensibilidad, que por ahí necesitan de que uno le esté incorporando esos biológicos para que queden bien protegidos. Sí, Y bueno, eso. estas condiciones se presentan más comúnmente, no solamente desde el punto de vista de que lo ideal es que los incorporemos en este ecosistema, pero entender cuál es la dinámica, ¿no? Y cuál es el microorganismo que yo voy a utilizar. En este caso, hablamos de insumos a partir de microbiología, ¿no? De estos de controladores de enfermedades, que en este caso, pues, pueden ser Bacillus, porque es por ataque de bacterias, por ejemplo, o de hongos, y ya encontramos también en algunos casos presencias de áfidos o de hongos que son foliares que van a generar un reto. Entonces, estos aspectos que tú mencionas, absolutamente ciertos y que se pueden trabajar, pero es importante entender cuál es la microbiología, cuál es la dinámica y demás. A mí me tocó el hecho de echarle una mano a unos amigos con el tema de una producción de hidroponía que tenían un desbalance bastante marcado. Yo lo que pedí fue la información de la carga nutricional que tenían esas soluciones nutritivas, ver qué estaba pasando. Yo no había visto los análisis, pero cuando vi las glándulas, más nitrógeno, desbalance de calcio y de magnesio fue lo que dije, me parece que es más por este lado, pero a mí no me gusta hacer esto por fotografías, ni mucho menos porque aquí hay un margen enorme de condiciones y cuando entendemos la importancia de tener los datos para saber realmente qué es lo que pasa, como mencionabas hace un segundo con el agua, que el problema era el agua, la calidad del agua y no la carga nutricional que tenían las plantas, entonces entendemos que trabajar con un microorganismo en una determinada dosis y frecuencia y cada producto tiene una característica particular, es importante, queridos bioproductores, que lo tengan en cuenta. Eso empieza a impactar directamente en el ecosistema. Pero fíjate, lo que quiero preguntarte es, ahorita hay muchas personas que dicen que pueden utilizar, por ejemplo, biopreparados, ¿no? Entonces, humatos a partir de cisternas y que tienen sustancias únicas y púricas y que además de esto están con los aminoácidos obtenidos con violes de frutas y demás. ¿Tú qué piensas de esto, Matías? ¿Lo has hecho? ¿Lo has trabajado? No, yo no, porque no es que no se use, porque algunos productores lo usan. Yo no lo uso porque lo que me pasa es que esos productos muchas veces no tienen la homogeneidad en el tiempo. Entonces, muy difícil que las dosis de lo que la planta recibe se mantenga estable en el tiempo. La ventaja que siempre tenemos los productores o asesores, digamos, respecto de cualquier tipo de sistema de cultivo es que las plantas
tienen una gran capacidad de adaptarse. Entonces, en general, por más que uno no sea muy preciso y demás, la planta igual va a estar creciendo y demás. Pero en mi experiencia, cuando uno no es constante en la nutrición y en otras cuestiones, muchas veces se ve un decrecimiento de la planta, muchas veces es imperceptible, son como costos ocultos que van ocurriendo, y ni hablar que si uno se excede en una dosis o demás, es complicado. Y después lo otro es que también, bueno, uno se tiene que asegurar que eso esté de alguna manera esterilizado, por así decirlo, porque al final es un producto que se obtiene de, digamos, de fuentes que pueden tener muchos microorganismos. Entonces, por ahí yo soy un poquito cuidadoso y yo prefiero, por cómo soy yo también, saber exactamente qué está recibiendo la planta, porque yo hice los cálculos y con los fertilizantes que usé, ya está. Habrá gente que está de acuerdo o no, es mi manera de hacerlo en esta técnica, ¿no? Pero sí hay gente que utiliza ese tipo de productos. La verdad que no te sabría decir si tienen éxito o no, porque no, a mí me lo han propuesto muchas veces más. A veces me quieren regalar los productos para que lo probemos. Sin embargo, sí le digo siempre a los que asesoro, si quieren que lo usemos, pero en una pequeña escala. Armamos un tanquecito pequeño, regamos una mesadita, probamos a ver cómo resulta. Generalmente, no, sí, claro, sí, sí. Esa es la vía para cualquier producto nuevo. De paso, es como una muy buena vía para probar productos nuevos. Siempre eh, mejor hacerlo en poca superficie y si algo no sale bien, que no tenga tanto impacto, que hacerlo en todo el invernadero, ¿no? Que Claro. también lo he visto desastres, porque le regalaron un producto y el que se lo regaló le dijo cualquier dosis, quemó todas las plantas, perdió fortuna, ¿viste? Así. Así es. Sí. Fíjate una de las cosas, creo que por construir un poco sobre lo que mencionabas, el hecho de trabajar con bioinsumos tiene una particularidad y es que tienes que estar conociendo la calidad de tu bioinsumo. Porque, pues, si tú no conoces la parte nutricional de ese insumo, no vas a saber si lo que estás implementando allí da con las necesidades de la planta y además de eso, si no te va a generar una incompatibilidad con la parte nutricional que por ende le debes adicionar porque no tienes suelo. Sí. Y como no tienes suelo, debes analizar esa condición. Y, y haciendo un agregado a eso que decís, la parte de biológicos, que son microorganismos vivos, hay todo un tema. El laboratorio puede ser el mejor y tener los mejores procesos y venderte el mejor producto, pero una vez que salió del laboratorio, hay que ver en qué condiciones se lo almacenó el producto, si Que no fue corresponde. a altas temperaturas, lo que sea que se dañó y que vos cuando lo vas a usar ya no tiene nada de lo que supuestamente debería tener. Hay muchas aristas y cosas que hay que tener en cuenta, que por supuesto, esas cosas uno como asesor quizás ya las tiene incorporadas, entonces ya le da las indicaciones a la persona, bueno, fíjate que esto sea así, asá, ¿verdad? Y no se pone tampoco a explicar todo porque hay un mundo detrás, pero son cosas importantes, ¿sí? Y también el hecho, ingeniero Matías, de poder entender cuáles son esas condiciones del para qué yo voy a utilizar un bioinsumo, ¿no? No es lo mismo utilizar un microorganismo para que te ayude a mantener o balancear la parte nutricional, que muchas veces hay deficiencias en estos ecosistemas, y otra cosa es utilizar un microorganismo porque tienes una presencia elevada de microorganismos que te están generando enfermedad o Sí, una presencia elevada de plagas de insectos porque hay una condición que tú no estás manejando. Ejemplo, la humedad relativa dentro de ese ecosistema protegido que es el invernadero. Y si lo tienes a condiciones abiertas, con mayor razón porque los microorganismos están, los insectos están y no es que deban estar ausentes de un ecosistema, absolutamente no. La idea es que nosotros seamos como productores agrícolas capaces de entender cuál es esa dinámica y poder trabajar con ella y no contra ella. Trabajamos en cooperación y no en competencia.
Claro, Porque bueno, hay un ejemplo de eso cuando se hace mal manejo es recontra observable cuando, por ejemplo, a mí una persona que asesoro me dice: "Matías", no sé, porque a veces me pasa lamentablemente que me dicen: "Apliqué un fungicida", y a mí nunca ni siquiera me avisaron, ¿viste? eso es típico en todos los Claro, entonces aplican y a los 5 días apareció exponencialmente otro problema de hongos, y fue porque arrasó con todo, ¿me entendés? O sea, en vez de hacer las cosas bien, haciendo un buen diagnóstico primero, ver qué solución aplicar. Eso pasa mucho, pero es lo mismo que le pasa al ser humano con la parte médica, o sea, por ahí se automedica y en vez de ir al médico para que le hagan el diagnóstico. Acá hay que hacer diagnósticos todo el tiempo para llegar a la causa del problema, corregir eso para que no vuelva a suceder. Si ya sucedió, se toman medidas y demás, pero no es cuestión de ir a preguntar al vecino o, no sé, buscar a solución. mi compadre. Claro, salvo que uno, bueno, se instruya por sí mismo y realmente con buena información tome decisiones, ¿no? Para eso está nuestro trabajo. Yo opino que, no sé, si yo tengo una dolencia, tengo que ir al médico. O sea, si tengo un problema en mi vehículo, voy a ir a un taller mecánico. Si tengo un problema en mi cultivo, voy a ir a un ingeniero agrónomo que asesore en el tema en que yo estoy. Pero bueno, así lo pienso yo, ¿viste? Hay gente que no, o sea, evidentemente. Total. Pero que es parte de esas, observaciones que nos estás haciendo basados en tu experiencia y que yo considero que son realmente útiles para todos los que estamos aquí, ingeniero Matías, por una razón básica. Y es que cada vez que encontramos ideas allí afuera, lo ideal es escuchar, entender qué es lo que nos están diciendo, leer también en entre líneas qué es esa cosa que yo puedo trabajar en mi cultivo, que los retos de los cuales estamos hablando en este momento, queridos míos, con el ingeniero Matías, estamos hablando de hidroponía, sí, pero son los mismos retos que se presentan en agricultura, el suelo, en agricultura ecológica, orgánica, biodinámica, la que tú quieras. La evolución, la que tú quieras, siempre tiene los mismos retos. Si no entendemos la dinámica de qué es lo que estamos haciendo, si no sabemos de la planta, si no sabemos de calidades, si no tenemos costos y la parte, de negocio, de agronegocio como tal, clara. Y aquí empezamos. Matías, ¿cuánto cuesta, eh, poner, por ejemplo, es muy alta la inversión para establecer un sistema hidropónico? Yo te puedo hablar un poco en general de costos. Sí, Voy a hablar de Argentina. Pasa que, mira, yo estuve la semana pasada allá en Colombia y me encontré que, por ejemplo, los insumos que tienen que ver con agroquímicos, fertilizantes, demás, semillas, están 4 veces más baratas que en Argentina, por ejemplo. Entonces, no sé hasta qué punto eso se refleje en otras cuestiones, pero acá yo te puedo decir que más o menos la inversión suele estar entre unos 37, $40 por metro cuadrado para hacer las cosas bien, para arriba. ¿Por qué para arriba? Porque si vos al invernadero le querés meter más tecnología, bueno, le podés meter un montón de tecnología y cada vez va a ser más alta la inversión. Pero más o menos es el número que acá en Argentina manejamos. ¿Y tú lo trabajas sin más o en tubos? En los dos. A mí me gusta más en tubo, pero tengo gente que asesoro que hace de uno u otro. Y no, que te decía, habría que ver bien. Para eso yo soy bastante cauto porque inclusive dentro de un mismo país depende mucho de cómo se diseña el proyecto, de las dimensiones. Muchas veces mientras más a escala se abaratan muchas cuestiones. Mientras más chico por ahí termina siendo más costoso el metro cuadrado y depende mucho del país. Imagínate que te digo, en Colombia me encontré con que los insumos eran 3 o 4 veces más baratos, probablemente el metro cuadrado de inversión sea mucho más barato también. Pero bueno, si vamos a hablar de ese tema, yo te puedo decir lo que más conozco de esta parte. Claro, claro, es que
por eso quise hacer esta pregunta, ingeniero Matías, porque es una dolencia que siempre se tiene, ¿no? Que cuando uno escucha algo, lo primero que dice es cuánto vale, sin entender qué hay detrás de. Sí, aparte la gente dice cuánto vale y en realidad está preguntando cuál es el precio. Y el Exacto, valor es otra cosa, exacto. porque imagínate que el precio de algo es lo que te lo están cobrando, pero el valor que tiene es relativo, depende para quién, depende de lo que considera ese quién. Hay muchas cuestiones. O sea, imagínate que si vos haces una inversión X, ¿cuánto vale? Y bueno, una de las formas de ver el valor es si me va a hacer tener dolores de cabeza o no, porque voy a poder producir bien o no. ¿Cuántos años me va a durar eso sin que yo lo tenga que modificar? ¿Cuánta renta me va a dar? Fíjate, Exacto. porque generalmente los sistemas hidropónicos, la recuperación de la inversión es rapidísima. En un año y algo ya recuperaste la inversión. Pero también depende eso del mercado, porque no es lo mismo, por ejemplo, Cundinamarca, ahí cerca en Bogotá, toda esa zona, que el producto se vende barato por lo que yo estuve viendo, que me fui para la zona de los llanos y el precio de venta es mucho más alto. Entonces es diferente. Hay que hacer su análisis como cualquier cosa, si uno lo quiere realmente tener el detalle. Claro, y esto se aplica, queridos míos, para las personas que nos ven fuera de Colombia. Por ejemplo, tenemos muchas personas que están en España, en Nueva Zelanda, en África. Un saludo para ellos de una vez. Estos aspectos se aplican, no importa la geografía. Es importante tener uno de tener certezas y claridad de que hay unos costos que dependen de las materias primas, de la calidad de las materias primas, del manejo que se vaya a hacer del área. Como cualquier otro proyecto, esto hay que tomarlo con pinzas. Y hay que también tener algo de conocimiento, responsabilidad del cliente, del productor, porque a fin de cuentas es él quien va a tener ese beneficio y va a invertir ese recurso. Y si no se hace la tarea de hacer ese seguimiento, de ese manejo y los costos, cuánto cobra cada cosa y cuánto estoy pagando y cuánto estoy invirtiendo, esta rentabilidad puede no ser la esperada. Entonces es importante, queridos míos, así como en la agricultura normalita de suelo, debemos tener esta condición, que es uno de los factores de los cuales adolecemos en el sector agrícola. Pues el llamado aquí es para que podamos tener conciencia cada vez más de lo que estamos diciendo. Matías, y en cuanto a modelos de negocio y oportunidades de inversión, ¿cómo ves tú esto? ¿Cuál sería el modelo de negocio para este proyecto? Mira, yo te puedo hablar sí, de un poco la perspectiva en relación a eso, que es la que vengo viendo desde el 2015. Al principio, del 2015 hasta el 2020 se vio un crecimiento normal, decía, de a poco. Estos últimos años se dio un crecimiento exponencial en países que tenían estabilidad económica y en países que no tenían estabilidad económica. Yo, por suerte, te puedo decir que de la gente que asesoro, te diría que más del 90% todos han crecido en superficie, ¿eh? Y eso habla de por sí de que les va bien, tienen demanda, necesitan producir más y quieren crecer, obviamente, porque hay gente que, bueno, llega a un punto que dice, bueno, hasta acá, pero eso lo he visto en todos lados, pero siempre lo he visto cuando la gente está comprometida y cuando la gente realmente hace las cosas bien. ¿Tá? De todas maneras, yo no estoy involucrado, por ejemplo, con gente que no hace las cosas bien, porque yo también cuando tomo un trabajo, elijo con quién trabajar. Si yo ya veo que la persona está más pendiente del precio de una cosa, la otra y quiere ir a lo barato todo el tiempo o que no es comprometido, ni me interesa trabajar con esa gente, porque yo ya sé que es un fracaso a corto plazo. Necesitas compromiso de ambas partes. Yo soy muy de mentalidad de, si te tengo que hacer gastar dinero en algo porque para mí es importante, te lo hago gastar. Y si te lo puedo hacer ahorrar, te lo voy a hacer ahorrar. Pero para mí siempre voy a ir buscando ese equilibrio de las dos cosas, ¿ah?
Y después la persona ojalá te escucha y te hace caso y aplica las cuestiones y anda todo bien. Y los modelos de negocio es muy variado, depende mucho de la persona, la empresa. Yo asesoro productores enormes y también medianos productores de todo tipo, de toda forma de pensar también. eh, es muy variado. Okey, okey. Matías, una de las cosas que adolecemos como productores agrícolas, la mayoría de nosotros, es que primero producimos y después vendemos. Y yo siempre he pensado que una de las razones más fáciles que podemos hacer es primero vendemos y después producimos. Y sí, conocer el mercado es re importante. Re importante. En general, si, digamos, tengo como tres ejemplos. Su- Tengo una empresa que está ahora haciendo 1,5 hectáreas de solamente lechugas y vamos a producir una enormidad mensual de producto. Pero ¿qué pasa? Es una de las empresas más grandes de Argentina que ya tiene el mercado. Entonces no le preocupa, pues ya sabe que todo ese volumen lo vende y es más, se queda corto, podría producir más. Entonces, pero él ya tiene el mercado. Después tenemos otros que son los que arrancan con pequeña escala, que no hacen un análisis de mercado, pero que no tienen problemas para colocar el producto porque, por lo menos acá, por suerte, el producto se vende muy bien. Generalmente, en todos lugares donde vas, escasea la hidroponía, entonces, cuando aparece en el mercado, la gente se acostumbra muy rápido, lo pide mucho, y de hecho esos productores pequeños al principio empiezan a crecer. Entonces, ahí el mercado, el análisis de mercado, si bien, obviamente, si uno lo hace es mejor, pero yo no veo dificultades tampoco ahí. Y sí veo dificultades a algunos que de repente no están en el tema, no conocen el mercado y se largan a hacer a lo mejor 5.000 metros cuadrados, que es un volumen de producción enorme y que sí tenés que ver a dónde vas a colocar ese volumen. Si no, empezás a producir y después tener todo el producto y decir, ¿a quién se lo vendo? Y ahí terminan cayendo a lo mejor a un supermercado que le paga 2 pesos y, y bueno, pierden plata hasta que de repente van haciéndose y a los patadones, como decimos acá, van encontrando cómo ubicarlo y con mejor precio. Pero sí, es como cualquier negocio, el mercado, si vos lo analizás, mejor. Pero yo, desde mi punto de vista, la hidroponía en todos lados anda muy, muy bien. Matías, una de las cosas que siempre nos hemos preguntado en agricultura y que ahora se está trabajando muy, digamos que muy cuidadosamente, es el hecho del aspecto nutricional del alimento como tal, ¿verdad? Del producto final. Y muchos de estos aspectos estábamos hablando hace unos episodios con el doctor Jorge Ramírez, que es especialista en nutrición, pero que tiene un aspecto nutricional y espiritual detrás de esto, ¿no? No me voy a meter en velas incienso en este momento, pero la pregunta es, Pero yo también soy bastante espiritual. bien, entonces estamos en sintonía. Fíjate, uno de los retos que siempre se presenta aquí es, ok, estamos con el producto, con las hojas o con las frutas que estamos consumiendo, pero es comida vacía, ¿verdad? Digamos que tiene los nutrientes para crecer, pero cuando tú te alimentas de ella está vacía. ¿Hay algunos análisis o algunas pruebas que hagan los productores de hidroponía frente a esta condición para saber si realmente se aporta o no, o todavía estamos muy distantes de esas? ¿Vacío de qué sería? Por Primero, ejemplo, a ver. sí, fíjate, el tema no es solamente que haya la presencia de nitrógeno, fósforo, potasio, sino que además cómo está equilibrado o balanceado ese alimento, ¿no? Vemos plantas muy bonitas, ¿verdad? Pero cuando tú las pruebas, te sabe, te sabe a mal, ¿no? No solo la edad de la planta, sino porque eso, pues, Eso, eso que vos nombras, yo lo he visto de manera muy llamativa, como muy aleatorio, porque ¿qué me ha pasado? Por ejemplo, me ha pasado que ver gente que prueba la rúcula hidropónica, de decirme, ah, esto no tiene gusto a nada.
Y he visto gente probar la rúcula hidropónica y me he dicho, wow, qué buen sabor que tiene, me encanta, mucho más rica que la de tierra. Y lo mismo con la de la lechuga o con cualquier otra. O sea, hay algunos que se quedan fascinados y les encanta. Yo para ahí hay unas cosas muy sutiles y tienen que ver mucho con desde dónde uno va a comer ese alimento, mentalmente hablando así. Si ya vas con un cierto prejuicio positivo o negativo, te puede jugar muy a favor o en contra lo que vos palatas. Pero en sí, si vamos a lo concreto, em, la planta tiene todo para expresar su potencial genético. Por eso también muchas veces las lechugas hidropónicas justamente salen tan bonitas, se expresan completamente, no tienen deficiencias. ¿Ah? Puede haber un montón de matices que yo desconozco, porque la verdad que tampoco soy especialista en la parte de lo que es la parte nutricional de la planta en sí, pues nunca me inmiscuí mucho en ese tema, entonces, ¿para qué voy a hablar tanto? Pero sí te puedo decir en mi experiencia de lo que he visto y lo que también he consumido. Muchas veces también me pasa que hay gente que la lechuga, por ejemplo, de tierra, le cae mal a la panza. Y de repente empieza a consumir la hidropónica y esa la puede consumir. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que lo mejor que puede hacer el ser humano es tener su huerta en su casa. Eso sería lo ideal. Pero bueno, si después uno la va a comprar, y es un tema, porque al final depende mucho del manejo del productor. Hay gente que trabaja en tierra muy bien y hay gente que trabaja en tierra muy mal. Y hay gente que trabaja en hidroponía muy bien y hay gente que trabaja en hidroponía muy mal. Entonces, al final uno necesitaría también que los organismos públicos pues, están controlando, o por lo menos en teoría deberían controlar, que por ejemplo las plantas vengan sin residuo de pesticida y demás, lo hagan bien. Lamentablemente en Latinoamérica eso ocurre escasamente, con una escasa calidad, y yo soy muy cauto a la hora de comprar verdura porque sé cómo se produce en suelo, sobre todo que es un desastre. Y, y la verdad que es un tema ese, es un tema. Sí, mira que por construir un poco sobre lo que dices, uno de los retos que se tienen cuando se compara la agricultura, digamos que en suelo, con una agricultura en sustrato, que sería semi-hidropónica o hidropónica, que sería en solución, uno de los aspectos que siempre mencionan es el hecho de, ¿y la inocuidad para cuándo? ¿Verdad? Porque no se hacen medidas, ni se hacen seguimientos, ni nada, pero es importante entender que esto es responsabilidad de nosotros como primer eslabón de la cadena productiva, como productores primero. Segundo, como clientes para exigir esa condición, como bien lo mencionas. Y tercero, lo que mencionabas hace un segundo, que también lo hablamos con el doctor Jorge, y es desde dónde te estás comiendo el alimento y cómo te lo estás comiendo. Porque si tú compras la lechuga, que está bellísima y que es hidropónica y que tiene todo el cuidado, y coges y la guardas en la nevera y te olvidas de ella y pretendes que una semana después esté guardada allí con todas las condiciones nutricionales, cuando el organismo todavía está vivo y tiene una demanda para establecer, pues caray, es que hay que tener en cuenta todas esas condiciones y es a veces lo que nosotros, queridos bioproductores, no tenemos en cuenta. Y fíjense que todos estos aspectos no solamente se aplican a la parte de hidroponía, sino a cualquier tipo de producción agrícola. Y a cualquier tipo de experiencia de vida. Yo, por ejemplo, yendo bien a lo sutil que decía antes, ese prejuicio, o sí, un juicio previo, digamos, de lo que vas a hacer, en este caso ir a comer una lechuga de un tipo o de otra. ¿Nunca les pasó lo siguiente? De decir, estoy cocinando una comida que tiene todos los ingredientes, pero ese día no tenía ganas de cocinar en realidad. Entonces lo hice con todos los ingredientes y cuando lo voy a comer no tiene sabor a nada. Es decir, una comida fea, como que insulsa. Y de repente, a veces podés hacer una comida que no tiene todos los mejores ingredientes, pero ese día estabas Inspirado. inspirado y además por las personas que venían a comer con vos, estabas como, ¿me entendés? Encarándolo desde otro lugar. Y cuando te sentás a comer, el disfrute de esa comida y el sabor que tiene es único. Y vos decís, mira, y vos decís, ¿a dónde está la explicación de eso? Bueno, para mí está en el desde donde uno
va por la experiencia. A eso me refería yo en la cuestión de ser más sutil. Sí, y estamos totalmente de acuerdo. Ya hablamos de espiritualidad en hidroponía. Sí, sí, yo de hecho cuando hago asesoramiento, inclusive naturalmente me sale detectar cosas que están pasando sutiles en el lugar, no tienen tanto que ver con la parte de la estructura, con la parte del manejo, sino que a veces hay veces que me ha pasado que el mismo productor no se da cuenta y inconscientemente se pone palos en la rueda. Y más así, hasta que le decís, chef, pero vos te diste cuenta que estás vos como autosaboteándote en cierta cuestión. Claro, y cuando destrabas eso, se destraban un montón de otras cosas. Y iba así, y no tenía nada que ver con algo concreto ahí, visual o lo que sea. Exacto, exacto. Y esta es la prueba de que la energía está en todas partes y que podemos verlo en cualquier tipo de agricultura, queridos míos. Matías, si tuvieras una pregunta así como un poco random, ¿no? Extraña. Si tuvieras que producir, qué sé yo, en Marte, ¿verdad? Mm. Si tuvieras que producir en Marte con hidroponía, ¿cómo lo harías primero? Y una de las condiciones es que debes utilizar uno de los bioinsumos. Un tipo de bioinsumo. ¿Qué condiciones establecerías tú para poder trabajar en Marte con hidroponía? Y yo haría un invernadero con ambiente controlado, todo espectacular, Ujú. que sea, digamos, el sueño y un bioinsumo que usarías. Yo usaría alguno de estos que nombraste, estos complejos húmicos que tienen muchos tipos de nutrientes y me valería de la adaptabilidad de la planta, que sé que me va a permitir usar cualquier cuestión, algo me va a producir. Y ya tener algo de comida en Marte, creo que sería un gran logro. Cre- Creo que vale la pena aquí con el pensamiento de que muchas personas quieren irse a Marte y ya estamos mirando a ver cómo lo colonizamos antes de entender que tenemos un maravilloso planeta aquí. Claro, eso te iba a decir. Yo te digo, o sea, cada vez elijo más mi tierra, así que acá me quedaré. Así es. Pues, Matías, de verdad ha sido un gusto hablar contigo durante todo este tiempo. Sé que nos regalas tiempo que acabas de llegar de viaje. Para las personas que nos ven en distintas partes del mundo, gracias por su atención, de verdad. Si las personas se progresa. Gracias, es para mí un gusto que nos hayas regalado tu tiempo, tu experiencia y sobre todo tu energía bonita que tienes. Matías, si las personas quieren buscarte y quieren comunicarse contigo, ¿dónde te encuentran? Bueno, está mi página web de mi empresa, crearhidroponía.com. También después mi mail, matías.gonzález@crearhidroponía.com. Son las vías de Pondremo. Dale, que más utilizo, ya sea para capacitaciones o para asesoramiento. Son las dos líneas de trabajo fuertes que tengo. Genial, genial. Pues Matías, de verdad, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias, estabas llegando recién de viaje y te agradezco por todo lo que nos has compartido. Queridos bioproductores, vigila. Aquí hay un montón de información, de tips que pueden llevarse, de quitarse esos pensamientos de repente, que fíjense que es una forma sostenible también de producir. Hay algo que me estaba olvidando de decir. Dime. También tengo un canal de YouTube que se llama Matías González Hidroponía, Ajá. en donde tengo, pero muchísimos videos. Conozco gente de otros países que me ha escrito y me dice, che, Matías, mira, me manda fotos de sus producciones y dice, solamente con los videos de YouTube han armado su sistema hidropónico, para que se den una idea de la fuente que hay ahí. Y después he hecho cursos también para, por ejemplo, hidroponía casera para la Universidad de Córdoba, que están en YouTube también, pero no en mi canal, sino que están en el canal de la universidad, para el INTA también. Pueden encontrar, si buscan Matías González Hidroponía, van a encontrar un montón de información que les va a ser re útil también para el que quiera ir excursionar. Genial, pues vamos a estar chismoseando toda la información, queridos míos. Ya saben que Matías es muy generoso compartiendo la información que está allí. Visiten sus canales y todo, así como
con nosotros, por favor, suscríbanse. Más del 70% de las personas que nos ven, que nos acompañan día a día, no están suscritos y eso nos ayuda a nosotros a llegar a más personas, a compartir y a poder llevar un poquito más de valor a todas las personas que nos ven y nos acompañen. Recuerden dejar sus comentarios, sus observaciones. Ojo, siempre y cuando sean amables. Aquí aceptamos, somos libres pensadores, pero siempre Aparte hay algo muy importante, porque lo que uno escribe, que ve en el otro, muchas veces es un reflejo de uno mismo. Así que solo ojo con ese espejo, porque si estás poniendo algo feo, te refleja, o si estás poniendo algo lindo, te refleja, así que interesante. así es, y te agradezco precisamente esa observación, Matías, porque hay una de las cosas importantes y es, más dice lo que escribe Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Así. Bien. Así que, queridos míos, por favor, vayan con la buena energía, pongan en práctica muchas de las cosas. Esa idea maravillosa que se les ocurrió mientras nos escuchaban aquí, comadrear con Matías y aprender juntos. Compartan este contenido, déjennos sus comentarios. Recuerden que ya pronto abriremos las puertas a nuestro curso de biocalidad, de donde hablamos de control de calidad de insumos. Acá también les dejamos el link para que ustedes puedan suscribirse, las personas que están interesadas. Allí vamos a encontrar mucha información y empezar a trabajar en la calidad de los proyectos y de los insumos. Nos vemos, queridos míos, en el siguiente episodio, Matías. De nuevo, muchas gracias, muchas gracias. Y ustedes, queridos, y les deseo Y, y saludos a toda la comunidad, que es muy lindo, digamos, que quien nos mira abra las puertas de su casa, por así decirlo, y y nos nos deje vemos. entrar y que compartamos estas cuestiones. Estamos absolutamente agradecidos con ustedes, queridos bioproductores, por ello, que la luz del sol ilumine sus caminos, que la fuerza de las estrellas esté con ustedes y que la abundancia de la vida acompañe su camino. Nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos a Agrobiota. Aquí hablamos de agricultura sostenible, microbiología aplicada y bioinsumos para transformar la forma en que producimos nuestros alimentos. Si eres profesional del agro o simplemente un apasionado por el agro, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura sostenible. Y atención, porque tenemos algo especial para ti. Nuestro curso de cromatografías de Pfeiffer ya está aquí. Aprende a analizar la calidad de tus suelos, de insumos y cultivos con esta técnica simple y poderosa. Únete a nuestro webinar de lanzamiento y accede a una oferta especial. No te quedes fuera. El link en la descripción. Nos vemos en el webinar y en cada video. Dale al botón de suscribirse. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.